Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Todos los que están aquí presencialmente, como los que nos acompañan vía remota. Me presento brevemente. Mi nombre es el doctor Mario Martínez, del Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible. El día de hoy, con el doctor David Valderas, que nos acompaña. Voy a leer brevemente aquí su semblanza. El doctor David Valderas es ingeniero en mecatrónica por la Universidad Panamericana, maestro en ingeniería biomédica por Delft University of Technology y doctor en ciencias de ingeniería especializado en inteligencia artificial e interfaces cerebro-computadora por el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha sido autor de 2 libros, numerosos capítulos de libros y más de 15 artículos. Sus líneas de investigación incluyen la inteligencia artificial, especialmente en el aprendizaje profundo, la clasificación, la optimización, la estimación de parámetros, el aprendizaje profundo por refuerzo y aplicaciones biomédicas como las interfaces cerebro-computadora, la áptica y las prótesis. Desde 2020 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Computación y desde 2021 es profesor investigador en el Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible. Entonces, pues te doy la más grande bienvenida y pues te dejo aquí para que puedas empezar con el seminario del día de hoy. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todos. Como dijo Mario, me presento, soy David Valderas. Estoy aquí para presentarles un poquito de lo que hemos trabajado, de lo que estamos trabajando y lo que está haciendo dentro del instituto, parte del instituto. Bueno, como dijo, mi nombre es David Valderas. Yo tuve mi bachelor en ingeniería mecatrónica por la Universidad Panamericana, una maestría en Holanda, en el Tecnológico de Delft. Empecé mi primera instancia en investigación en Graz, en Austria, donde empecé a trabajar con BCI, y mi doctorado en Ciencias de la Ingeniería por el TEC de Monterrey. Un poquito de lo que he trabajado para que entiendan un poquito por qué viene todo este background. Bueno, desde que estaba en la UP trabajé en robots caminadores, donde trabajé con robots que se dedicaban justamente a la automatización, pasando pistas, pruebas, y de hecho ganamos un premio de automatización. Luego trabajé en Delft, buscando la optimización para encontrar los parámetros intrínsecos del cuerpo, como los mecánica, los músculos, todas las propiedades viscoelásticas de los músculos basado en vibraciones, y todo eso por medio de medios de optimización, como el que se muestra arriba. Luego trabajé en Graz, ahí empecé mi trabajo con BCI. Gracias a mi trabajo en optimización pude empezar a trabajar con sistemas de redes profundas, empezando con los que se llaman Restricted Boltzmann Machines, justo para hacer este análisis de BCI, ¿no? Hacer este análisis cerebral y poder buscar señales intrínsecas que nos puedan dar parámetros de búsqueda. Y finalmente, bueno, mis estudios terminan en el Tecnológico de Monterrey, donde, bueno, trabajé, fue de las primeras partes que trabajamos una mezcla de convolución con redes de memoria. Hoy en día ya es algo común, pero en ese momento yo empecé a trabajar en esa idea para hacer la predicción de señales, tener unas señales, imágenes y tener memoria justamente con las imágenes. Además, yo pertenezco al Instituto de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible. Trabajo con el doctor Pedro Ponce en la unidad de tecnologías habilitadoras para el desarrollo de materiales avanzados. Ahí trabajo también con el doctor Luis Montesino y el doctor Luis Ibarra, que ya han presentado también en este seminario, y tenemos un equipo de trabajo bastante amplio. Ahora, dentro de la unidad nos dedicamos a varias cosas. Uno de los temas que se han presentado aquí, por ejemplo, ha sido energía. Otro ha sido la salud. También tenemos diseñación y modelo, sistemas ciberfísicos, el control. Todo esto basado un poquito usando las tecnologías como inteligencia artificial, y utilizando todo esto para generar soluciones como son la creación de estaciones, de clima, trabajo virtual, trabajo realidad aumentada y todo este trabajo, ¿no? Bueno, esto es un poquito del background que tengo y un poquito de lo que venimos a presentar, ¿no? Sobre esto, como también decía Mario al presentarme, bueno, hemos trabajado, tengo 2 libros, hemos trabajado con varias compañías, Bitsa, Siemens, Schneider, Bocar, Masware, en donde hemos trabajado generando una sinergia para seguir generando. Estamos generando empresas como lo es Home Sky Solution, que es una de las primeras empresas que se tiene dentro del Instituto de Materiales Avanzados. Tenemos también convenios con universidades como la UC Davis, la Universidad de Alberta, el MIT y la Universidad de Warwick. También el TEC tiene universidad con Leeds y con la UNAM y así sucesivamente, ¿no? Tenemos alianzas con varias universidades. Ahora sí, nuestro tema. Inteligencia artificial y robótica, desde las interfaces cerebro-computadora a la manufactura sostenible. Entonces queremos hacer una relación de cómo podemos trabajar con esos 2 temas tan grandes, tan de moda, tan utilizados,
y pasarlos también usando interfaces cerebro-computadora y pasarlos a lo que es manufactura sostenible. De esto empezamos, bueno, la inteligencia artificial, es algo que hoy tenemos todo el día. Yo creo que ya todos los días lo primero que abrimos es una pestaña que nos ayuda a mejorar nuestra forma de escribir y todo nuestro trabajo. Pero ¿qué es? No? Son máquinas reactivas que aprenden basado en lo que les enseñamos. Aún así, estos tienen una memoria limitada de la cual aprenden, de la cual pueden mejorar su forma de actuar. Esta memoria se basa en toda la memoria que nosotros le pasamos, toda la información que le pasamos. Pero aún así, el uso de algunas tecnologías como ChatGPT tiene cierta memoria donde se acuerda de lo que hemos hecho, pero no se acuerda de todo nuestro historial. Aún con el de paga, tenemos cierta memoria que va utilizando y que va generando. Entonces es importante tener eso en cuenta, ¿no? Estas máquinas están basadas en la teoría de la mente, de lo que pensamos. Y algo muy importante que todo el mundo se está preguntando, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Y es hacia qué momento estas máquinas van a se van a dar cuenta de sí mismos, van a saber que están ellas presentes. Esto todavía falta, pero vamos por allá. Pero es un poquito nada más de introducción sobre esto. La inteligencia artificial, obviamente, todos la hemos visto. Creo que este slide lo han de haber visto por todos lados, que es donde está la basada en la inteligencia artificial. El aprendizaje de máquina, donde están los métodos de optimización, donde están los métodos que son supervisados, no supervisados y por refuerzo. Y ahí existe, bueno, una parte intrínseca que es las redes neuronales, que dentro de ellas está ya lo que es el deep learning, donde viene todo lo que es ChatGPT y todo eso. Esa parte es muy sorprendente cómo pasamos de métodos clásicos, estadísticos, que son la base realmente de todo lo demás, métodos de optimización, y empezamos a meternos a una parte donde ya empieza a utilizar funciones que se asemejan al cerebro. De hecho, toda la teoría de redes neuronales es una teoría donde se maneja la conexión cerebral, intenta simularse esa conexión cerebral para justamente basado en, por ejemplo, supervisado, enseñándole un ejemplo y la salida, cómo ligarlos, no supervisado, cómo crear un mapa de lo que está, y por refuerzo, cómo enseñarle a la máquina de si se cometió un error, cómo corregirse, aprendiendo todo esto basado en lo que ya tiene dentro, ¿no? Oye, hago una acción, cómo reacciono, cómo empiezo a aprender de mis errores y también de mis talentos, ¿no? Oye, cometí algo bueno, cómo se me califica, cómo se me mejora. Es de hecho una de las formas que todos los GPTs están utilizando para mejorarse, ¿no? Castigo, refuerzo, hice algo bien, hice no algo bien, ¿no? De hecho, por eso a veces uno suena hasta chistoso cuando le dice gracias o sí al GPT. Esto va a hacer que también mejore su iteración en nuestras siguientes respuestas. Ahora la robótica, bueno, la robótica es amplio, es amplísimo, es una de las más amplias porque utiliza de todas las ingenierías, prácticamente todas, mecánica, eléctrica, electromecánica, diseño de ingeniería, sistemas de control, simulaciones, todo eso, ingeniería de software, estamos empapados. Aquel que quiera hacer robótica tiene que estar empapado de software. De hecho es como videojuegos, ¿no? Que llega uno y dice, no, yo quiero hacer videojuegos y están bien padres y hay que armar. O en robótica, no, hay que armar Lego y está muy sencillo, no, pero no. Todo eso lleva un sinfín de cosas que controlan un robot, ¿no? Y esto está basado en unas teorías de, como dije, no es tan fácil llegar ahí. Por eso un poquito empezando, y empezamos con Da Vinci, que empezó con uno de los robots más clásicos que tenemos en la literatura. Después pasamos un poquito con la teoría de las redes neuronales en McCulloch, donde empezó a generar la idea de red neuronal. Tenemos también los primeros robots, como el Unimate, que fue el primer robot realmente pensado para trabajar dentro de la industria. Tenemos la robótica y empezamos a tener, por ejemplo, ya hoy en día robots como Sofía, donde robots empiezan hasta a tener nacionalidades, que es algo ya muy nuevo. La era de los coches autónomos, la era de los AGVs, por ejemplo, grandes compañías con almacenes, donde tenemos el AGV, que es el que va repartiendo y va dejando, o compañías como Amazon, que empiezan a llevar los productos directo a la casa de manera autónoma. Todo eso es parte de la robótica y parte de la inteligencia artificial. Entonces tenemos un mundo donde estas dos tecnologías, lo que es la inteligencia artificial y la robótica, de hecho, se juntan para lo que ya se puede llamar el levantamiento de las máquinas inteligentes, ¿no? Donde, como habíamos mencionado, los coches autónomos, o sea, uno puede pensar,
pues es un coche autónomo, es robótica, pero también es todo inteligencia artificial, todo está basado en inteligencia artificial. Los robots médicos, hoy en día el robots como Da Vinci, que es un robot médico muy especializado, tiene que hacer cirugías y a pesar de que está controlado, aún está controlado por algún médico, para poder tener esa exactitud que llega a esos puntos, esos cortes, necesita de la inteligencia artificial para mejorar su manejo, ¿no? De cómo esos brazos, que son varios, cómo se mueven, tienen que ser controlados basados en inteligencia artificial. Los asistentes que puedan ser reactivos de manera actual. Los robots, como dije ya, todo el mundo queremos interactuar con robots. De hecho, mucha de la gente, cuando muestras un robot sin la cara, se sorprenden y es una reacción negativa. Cuando le pones una cara, pues tiende a ser un poquito mejor la relación con ellos. Y hay estudios que lo han mostrado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esto mejore? Bueno, haciendo que los los robots también tengan cierta reacción humana y tengan cierta reacción de cómo estamos haciendo, ¿no? Y finalmente la manufactura avanzada, ¿no? Esta manufactura que tiene que estar basada en la inteligencia artificial y la robótica, que ya sin ella no la podemos convivir. Es algo que está intrínseco y se va a quedar. No es algo que se va a ir, es algo que estamos, ya que llegó, se va a quedar y hay que mejor aprovecharlo. Entonces, bueno, para ese futuro de la IA y robótica, bueno, ya hablamos de los coches autónomos, ya hablamos de todo esto, ¿no? Pero ¿qué debe de mejorar, no? Bueno, mejorar la navegación. Obviamente queremos que pueda manejar y que pueda ir en las calles sin tener choques ni nada de esto, ¿no? Uno de los mayores conflictos que tiene en la inteligencia artificial o en los coches autónomos es que tiene que considerar el factor humano. Somos muy impredecibles, somos muchos y tiene que manejarse. Entonces tiene que mejorar su forma de actuar con eso, ¿no? Mejorar la interacción humano-máquina, lo mismo que les estaba hablando del robot, como Sofía, porque se intentan hacer humanos para que tengan una mejor relación y puedan tener una mejor recepción. Mejorar la ciencia médica, donde puedan tener otros robots, donde pueda haber interfaces hápticas, que son la forma de tener el contacto. El robot puede tener mucho contacto con la máquina, pero si el médico no puede recibir esa información, pues no puede hacer nada, ¿no? El uso de cobots, de robots colaborativos que trabajen dentro de la industria para apoyarse y ser mejores, ¿no? El uso de materiales avanzados y la selección de estos materiales para hacer una mejor sinergia dentro de la empresa. Además, bueno, todo esto pues tiene que haber regulaciones, ¿no? No podemos tener robótica libre y andando por todos lados sin tener una regulación y quién va a manejar, ¿no? ¿Quién va a ser el culpable? De hecho, es una de las tantas discusiones en los coches autónomos de quién es el culpable al final de cuentas, ¿no? Entonces, parte de esto tenemos que ser siempre considerado. Mejorar la percepción, porque también, o sea, si hay un contacto, un choque de una máquina, pues ¿a quién se le culpa? Empezamos a decir la máquina es la culpable, la máquina es mala, y tenemos que mejorar esa percepción y saber que esto es un apoyo y es algo que debe estar integrado incluso en el siguiente punto, integrado en la vida, y cómo podemos hacer esto para que dentro de todo lo que generamos, todos los robots que están, puedan apoyarnos para la toma de decisiones, incluso que puedan ellos tomar ciertas decisiones, no que controlen nuestra vida, pero que sí puedan tomar ciertas decisiones de mejora dentro de nuestra vida. Ahora, brincando un poco, podemos llegar a lo que son las interfaces cerebro-computadora. Para los que no conozcan esto, son interfaces las cuales, por medio de pensamientos, por ejemplo, el buscar saber dónde están nuestros brazos. A pesar de que no lo vemos, tenemos la sensación y sabemos dónde están ellos. Y podemos saber en qué momento, en qué ubicación están. Pero esto, el cerebro lo tiene y sabe dónde están. Y también cuando nosotros imaginamos mover un músculo, el cerebro también tiene esos pulsos, los genera. Entonces, basado en esos pulsos, poder leer esa intención y generar otra acción. Uno de los tantos es, por ejemplo, imaginarse pensar una palabra, ¿no? Todos podemos imaginar hola dentro de nuestra cabeza. Ahora, el cerebro debe de generar estas mismas señales para poder generar el hola, a pesar de que no la saquemos. Las partes se activan y a pesar de que no se activa el habla, se generan estas señales. ¿Cómo podemos utilizarla? Pues obviamente parte importante es la inteligencia artificial y la robótica. De entre ello, bueno, pues hay que estar conscientes, ¿no? Son señales que deben de ser capturadas dentro, parte del cerebro. Lo más fácil es por fuera. Obviamente nadie quiere que les instalen algo invasivo o algo que les perfore la cabeza y les pongan el chip. Sería lo más rápido y lo más fácil para poder leer las cosas. Pero obviamente es peligroso. Entonces todos estamos pensando como la serie de Black Mirror, los que le hayan llegado a ver, que nada más te ponen un botoncito, nos lee y ya puede detectar todo eso. Bueno, estamos todavía lejos de esa parte, pero sí empezamos a tener todo con una
una capucha la cual puede leer las señales, de la cual podemos extraer la señal cerebral, que obviamente está muy contaminada, porque tienes todos los músculos de la cara, todos los músculos que están alrededor, incluso las luces también contaminan la señal, porque al ser capturada por fuera tiene ruido. Entonces tenemos que mejorar esta señal y tenemos que entonces procesar esta señal para poder utilizarla un poco después en el uso de la máquina. Porque esa señal, lo que son las interfaces cerebro-computadora, ya leímos la señal del cerebro, extraemos la característica que queremos. Esta característica, ya que la extrajimos, la clasificamos. Obviamente toda esta parte de aquí arriba es la más difícil, ¿no? Tenemos toda una señal que pueden ser muy complejas de entender. Pero ya que la podemos extraer, pues ahora la utilizamos para pasar a un dispositivo el cual pueda hacer una acción. En este caso, pues pasamos de la extracción de características, toda esta parte, que es simplemente procesamiento puro utilizando probabilidad, estadística, utilizar redes neuronales o aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, para después pasarlo a un dispositivo. ¿Qué tipos de dispositivos? Bueno, hay muchos, ¿no? O sea, por ejemplo, el uso de esto puede ser para gente que está completamente encapsulada dentro de sí y necesita tener algún tipo de relación, algún tipo de comunicación con el exterior. Alguien que está dentro, que quiera tener algún tipo de comunicación, pues esto podría servir, porque podremos leer intenciones, aunque no va a ser palabras completas, podemos empezar a tener un vocabulario y empezar a tener una interacción con la persona que está dentro de sí. O, por ejemplo, podemos tener también, utilizarlo para tener una relación con una parte robótica, una prótesis, el uso de prótesis, el uso de movimientos con el lenguaje, que puedan tener esa relación de cómo con esa señal entablar una comunicación con el robot o con la mano mecánica y poder hacer movimientos. Otra cosa que se puede utilizar, el BCI, que es algo que es muy marcado, es el uso, por ejemplo, de exoesqueletos, de agrandarnos, de seguir teniendo posibilidad de tocar cosas o poder cargar diferentes cosas. Que si vamos al campo y tenemos unos brazos robóticos, poder levantar, o en la misma industria, cómo poder pensar no solo usar este BCI para personas que tienen alguna discapacidad, no, sino para aumentar nuestras capacidades dentro de la industria, de poderlo usar como robots dentro de la industria, hay excavadoras, de utilizarla para que puedan ser más exactas y poder tener una mejor cosa. Y algo que les interesa seguramente a muchos, el uso de videojuegos. Uno de los grandes patrocinadores, cuando yo me acuerdo cuando estaba estudiando en Graz, era una industria de videojuegos que ella buscaba aumentar las capacidades. Digo, ya si ven el control, cada vez tiene más botones y tenemos muchas interacciones. Pero imagínense si tenemos una más dentro del videojuego, pues podremos hacer todavía más acciones, brincar, girar y hacer vueltas mucho más entretenidas, ¿no? Y eso mejora nuestra experiencia dentro de ellos. Y eso es parte del potencial que tienen los BCIs. Pero como vieron, todos los potenciales que hablé necesitaban inteligencia artificial para leer, mejorarse, y la robótica como parte fundamental de esto, ¿no? Para que puedan tener una interacción directa con la señal. Por último, antes de empezar, manufactura sostenible. Bueno, siempre queremos una manufactura, crear productos, los cuales reduzcan el impacto ambiental. Queremos que no consuman la mayoría de los recursos, que utilicen energías renovables de una manera eficiente, porque no todas son bien utilizadas. Utilizar cadenas de suministro las cuales sean sustentables, que no gastemos de más, que no sea un gasto innecesario de gasolina para, por ejemplo, transportar las cosas. Implementar lo que es la economía circular, el reuso, la forma de que se pueda mejorar simplemente el uso del material y cómo pasar a que sea parte compostable. Enfocarse en lo que es el impacto social de lo que está generando, porque no solo es que sea verde, ¿no? También debe ser algo que también no impacta a la sociedad de una manera destructiva. Además tenemos que ver el ciclo de vida de todos los productos y que además cumplan los estándares, ¿no? No por tener un producto rápido y sacar lo que cumpla lo verde, no sea inseguro, ¿no? Nos hablaba en una presentación anterior el doctor Luis Montesinos sobre productos médicos que queremos que sean de múltiples usos, pero no hacerlos de múltiples usos porque sean médicos, deben de hacerlos descuidando la salud.
lo más importante siempre va a ser preocuparlas por la salud. Entonces, generar productos los cuales que cumplan los estándares, que puedan ser reutilizables, sí y solo si son reutilizables y no afectan la salud humana, ¿no? Entonces, pensar en todo eso debe ser aparte de lo que debe ser la sustentabilidad. Ahora, queremos involucrar a la robótica y la inteligencia artificial. ¿Qué no es esto? No es meterle verde a la industria, no nada más es pintarlo de verde, meter plantas dentro de la industria, meter robots que estén basados en algas, robots que estén cosechando. No solo eso es lo verde, no es robots que consuman plantas como su fuente de energía. No, una industria verde son robots que optimicen los recursos, robots que usen el menor cantidad de movimientos para obtener algo dentro de la industria, robots que reduzcan la generación de desperdicios. Los robots, al ser tan precisos, pueden generar, por ejemplo, con la manufactura aditiva, pueden generar el uso mínimo de recursos, porque se van a enfocar en hacer las cosas que lleguen directamente al punto. Y por medios de optimización van a hacer la menor cantidad de trayectorias. Además, que puedan prevenir el mantenimiento, decir, ¿saben qué? Es posible que tenga una descompostura. Estas composturas son muy caras, entonces mantenerse predictivamente pueden mejorar el uso y hacer que la industria sea un poco más verde, ¿no? Y además, también basado en los dos, basando que puedas tener una robótica muy exacta, una inteligencia artificial que te ayuda con métodos de optimización, pues puedes diseñar productos que sean acordes y capaz se puedan ser reutilizables y que tengan una mayor vida útil dentro del ciclo. Eso es parte de la robótica. Entonces, para poder hacer esto, bueno, necesitamos que estén dentro de la industria, que automaticen los procesos, que sean fáciles de utilizar, que puedan manejar materiales peligrosos, que puedan minimizar los errores y que puedan utilizarse para agricultura, por ejemplo, de precisión y para la automatización. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más adelante por qué se necesitan para agricultura de precisión, pero son parte de ello, ¿no? Ahora sí, llegamos a la agricultura de precisión. Bueno, a pesar de que México es un país muy vasto, tenemos un desabasto de gente trabajando en nuestro campo. Estamos necesitando de gente trabajando en el campo, no solo es algo mexicano, es algo mundial. Entonces necesitamos gente que trabaje o algo que pueda hacer estas labores que ya no hay trabajadores que están, ¿no? Además necesitamos que sea sostenible, que se pueda hacer dentro del campo y que sea manejable. Y que utilice todos los avances de la IA y la robótica. Entre ellos, por ejemplo, el simplemente plantar y cosechar, ¿no? Plantar la semilla, cosecharla, pues necesita que sea exacto. Si haces un mal corte a veces de la hierba, puedes tener ciertos problemas y ya su crecimiento se merma o se disminuye. Por ejemplo, la poda de hierba mala que no nos está apoyando, ¿no? Que sea algo muy sencillo, que vayas pasando rápido por las hortalizas y que quite la hierba de una manera eficiente y rápida para que mejore todo esto. El monitoreo de los animales del campo que tenemos ahí también debe ser exacto y debe de no ser invasivo para que los animales, pues ellos cualquier tipo de interacción, incluso con humanos, la sienten invasiva. Entonces, minimizar esto ayuda a que tengamos un mejor producto que pueda ser mejor manejado. Y algo que también es muy importante, que ya todo el mundo quiere, es la agricultura de precisión, donde se le provee al campo o a la semilla el agua que necesita. Porque si no sabían, mucha del agua desperdiciada dentro del campo, mucha del agua regada es desperdiciada. ¿Por qué? Porque la planta no la utiliza, simplemente se va a otros lados y que no es efectivamente utilizada. E igualmente los fertilizantes, ¿no? Si son precisos, no afectan el ambiente y podemos tener mejores productos. Y todo eso basado en la IA. Ahora sí, seguramente a algunos les interesa, ¿qué estamos haciendo dentro de la unidad para trabajar esto, ¿no? Pues una de las primeras cosas que trabajamos sería métodos de optimización. Lo que dije, tenemos que tener precisión y además tener los mejores optimización para trabajar y llegar a los puntos de impacto. Para eso necesitamos métodos de optimización que busquen funciones que son multimodales, que pueda trabajar con ellas, que tengan múltiples mínimos, que sean además múltiples máximos y que pueda trabajarlo de mejor manera. Entonces, lo primero que trabajamos es una plataforma
en un software de computación, el cual le puedes montar la función directa de optimización y cuál puede ser aplicable, la cual nos puede ayudar para mejorar, por ejemplo, los procesos, buscar la mejor salida. La hemos utilizado para generar PCBs, los que no conozcan son las tarjetas eléctricas, la tarjeta de circuitos eléctricos, cómo mejorar las rutas para el corte dentro de ellas. Y esto se puede hacer basado en métodos de optimización. Y es una de las tantas cosas que tenemos dentro del instituto, de la unidad, el instituto y la unidad. Otra cosa que tenemos, por ejemplo, en los supermercados. Todos sabemos que es un organismo vivo, que tiene mucha gente, que está invadido por todas las personas. Y a pesar de que queremos encontrar a veces un producto, no lo encontramos o se movió del lugar y todo eso. Entonces, meter un robot a veces no es tan práctico. Por ejemplo, ese robot está ahí está caminando, pero no puede realmente, no hay nadie ahí. Eso no es lo común, ¿no? Lo común es que tengas pasillos cortos donde no tengas la posibilidad de tener un robot. Entonces, y además esos son costosos porque tienen que tener el espacio, tiene que ser del tamaño necesario para poder hacer todas estas tareas. Entonces, ¿qué se puede tener? Se puede tener un robot. Uno de los proyectos que trabajaron en Pergrado hace un año los alumnos fue trabajar justamente en un tren invertido que vaya haciendo la inspección de los productos, que vaya haciendo la detección de ellos y pueda decir qué productos están. Entre ellos, por ejemplo, en el video se puede ver cómo el robot, o en este caso el tren, manejado por máquinas, va pasando dentro del ambiente. En este caso es un ambiente controlado, claro, es parte del prototipo. Y llega a unos marcadores y se detiene. Entonces la idea es poder implementar esto en supermercados. De hecho, la compañía es una compañía americana la que nos la patrocinó. Y nos decía, bueno, llega al marcador y se detiene y en ese momento bajaría la cámara, detectaría los productos, vería qué productos están bien ubicados, qué productos no están bien ubicados y mandaría todo esto a la nube, ¿no? Entonces, se puede tener de una manera más efectiva, se puede mejorar el trabajo dentro de la empresa y una cosa como supermercado, se puede tener un robot que esté trabajando y esté haciendo la inspección. Otra cosa que queremos, bueno, obviamente queremos empoderar a la industria de la robótica. Queremos que la industria tenga robots médicos que apoyen, por ejemplo, lo que fue la experiencia del COVID, ¿no? Cuando tuvimos estuvo el COVID entre nosotros, bueno, sigue entre nosotros, pero estuvimos en la época de la pandemia, necesitamos un robot que nos ayudara con la asistencia, que estuviera ahí presente, que ayudara a los doctores para ser la primera persona que estuviera ahí, ¿no? Que estuviera tomando la temperatura, que pudiera llevar equipo médico de un lado a otro, que pudiera manejar ese equipo para hacer ciertas acciones dentro y fuera de los hospitales. Entonces, bueno, y además necesitamos que este robot pues, no solo sea utilizable para eso, para tener una economía circular, ¿no? ¿Qué teníamos? ¿Qué se planteó? Bueno, nosotros planteamos el Robocop. Era un robot el cual podría hacer la desinfección dentro de los lugares. Tenía la posibilidad de desinfectar por medio de irrigación. Tenía posibilidad de desinfectar por medio de radiación UV. Tenía la posibilidad de hacer inspección o tratar pacientes, no tratar pacientes, sino atender para los pacientes, revisar temperatura, tener los primeros síntomas directos con estos. Y además podía ser utilizado para carga. Esto nos daba un robot bastante robusto que podía utilizarse para otras cosas, ¿no? Y de hecho también pensamos en todo eso. El robot, además de todas sus capacidades, dijo, bueno, el robot tiene otras posibilidades. Entre ellas, pues se puede utilizar dentro de la escuela. ¿Para qué? Para aprender robótica, a hacer simulaciones dentro de ella. O además se le puede montar. Otra de las posibilidades que tenemos es un almacén, el cual queremos robotizar ahí en Campus Ciudad de México, el cual queremos tener que tenga el sistema de SLAM, que pueda navegar dentro de este sistema. Este mismo robot que fue planeado para el COVID ahora puede ser utilizado dentro de almacenes. Entonces, reutilizar una tecnología que ya tenemos dentro de los almacenes, lo cual le daría una mayor importancia a todo lo que podemos hacer con este robot. Además, este proyecto no solo es el Robocop, sino este proyecto también incluye el uso de la inteligencia artificial para la detección de cajas de productos, de detección, por ejemplo, de los productos que vienen ahí, o por ejemplo en el video, de detección de cajas. Estas cajas
van a detectarse si están bien, están mal, y si tienen algún defecto, van a ser desechadas. Esto es un trabajo en curso en el cual están realizando alumnos, el cual van a ver si la caja o no tiene algún defecto y la va a desechar. Si la caja tiene bien el código, si el código corresponde con el tamaño de caja, si no, la caja va a ser desechada. Entonces, parte de lo que se está trabajando. Otra parte que se está trabajando es la creación de dispositivos, los cuales se pueden añadir a productos, a unas cajitas, las cuales pueden ser transportadas, pero podemos tener el monitoreo de ellas. Entonces, a ese monitoreo se puede checar dentro de la máquina y decirnos, bueno, estamos ubicados en cierto lado. Entonces, una integración del Robocop con cámaras, con inteligencia artificial, con sistemas de posicionamiento, donde nos pueden decir, no, a lo mejor no dónde están los empleados, que sería otra cosa, ¿no? Que nos ayudaría para poder evitar accidentes, pero también nos pueden decir dónde están los productos, oye, necesito tal cosa. Bueno, rastrearlo de una manera eficiente. ¿Y todo esto para qué? Para generar el almacén inteligente, un almacén que sea un laboratorio vivo dentro del sistema TEC de Monterrey. Ahora, también estábamos hablando hace rato de BCI, ¿no? Bueno, también tenemos que tener proyectos de BCI, si no esto se quedaría corto, ¿no? Uno de los proyectos, uno de los alumnos que más estima le he tenido, trabajó en un proyecto de BCI, de cómo decodificar el habla. Él vio que existía lo que se llama Intertrial Coherence. Intertrial Coherence es una forma de generar una coherencia, una relación entre las señales entre cada muestra. Se tiene una muestra, se tiene otra muestra, se tiene otra muestra. En este caso se hubiera usado palabra, por ejemplo, una muestra de habla, otra muestra de habla, otra muestra de habla. ¿Qué coherencia tienen entre ellas para poder hacer una relación y poderlas clasificar? Como se puede ver, se puede relacionar, si tienen una coherencia alta, tienen una relación alta entre ellas, en esta parte de aquí, el superior, o una coherencia baja, donde no hay relación entre las señales, entre sus fases. Bueno, el alumno propuso hacer esto para BCIs, de lo cual se puede generar una extracción de características, una transformación a wavelets, usando wavelets, tiempo-frecuencia, y aplicar lo que es la coherencia. Entonces, una persona piensa ahora, hola, 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 lo piensa 10 veces. La máquina genera una relación, una intertrial coherence, y puede generar un mapa donde ya existe una relación entre estas señales. Estas señales, obviamente, al hacer esto, el clasificador tuvo una mejor respuesta, tuvo hasta 43% más de exactitud que otros métodos. Simplemente por hacer algo, ni siquiera hemos llegado al uso de redes neuronales. Esto simplemente fue preprocesamiento de la señal para tener una mejor clasificación. Y todo esto para poder ser utilizado después dentro de la industria. Entonces, de hecho, una de las cosas que se vio durante su tesis al final es que, oye, ¿por qué no hacerle esto también a las máquinas? Esto, si se lo mandas a la máquina, podrías generar una huella de una máquina. De que siempre que está haciendo una pieza, va a generar esa huella de esa máquina. Va a generar esa huella de esa máquina, va a generarla. ¿Y qué va a pasar el día que no la genere? Pues significa que algo debe estar mal en la máquina. Y podría darnos una idea de cuándo puede tener alguna falla o algún otro tipo de error la máquina. Simplemente creando huellas de lo que también tenemos, simplemente basado en señales. Y pasamos de un BCI a la industria. Otro proyecto que también tiene un alumno muy brillante, él está trabajando en la detección de la mano. No sé si han visto todos los Apple, la detección que generaron, pero solo tenemos el pinch. Normalmente es lo único que puedes hacer, puedes acercarte y eso, pero solamente tenemos un movimiento. Todo esto, ¿por qué? Porque no tiene una detección correcta de la máquina. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿por qué no mejorar esto, no? ¿Por qué no usar 2 cámaras? Y además clasificarlas usando redes neuronales profundas y hacer esa unión para generar una mejor detección de la mano. Y entonces lo primero que hizo fue una revisión de cuáles serían los mejores métodos y luego lo empezó a implementar, de cómo mejorar la detección de cada uno de los dedos. Esto se puede ver en el video,
de cómo empieza a ser el movimiento de cada uno de los dedos. A lo mejor ahorita no se ve en este video, ya se ve en un video posterior cómo cada uno de los dedos los va reconociendo y cada uno con estereografía empieza a generar el mapa dentro del cual se puede mover y tiene una mejor detección de cada uno de los dedos. Además, al ser una red profunda, también tiene una predicción. Si un dedo de repente pues, no desaparece, pues también puede predecir un poco cómo está. Porque va a haber momentos en los que una cámara va a poder detectar el dedo y otra no. Pero basado en que esto está en redes neuronales, podría generar esa predicción y me genera una mejor exactitud de ella. Además, bueno, también trabajando cosas biomédicas, hablando de proyectos así. Bueno, también queremos utilizar la inteligencia artificial para la detección de enfermedades. Un proyecto que tenemos con el hospital, unos hospitales, es la detección del síndrome de Sjögren. Este se maneja, son de glándulas salivales, las cuales presentan este síndrome que puede ser detectado por personas, pero tiene la limitante de que no tiene un seguimiento tan fácil o necesitas un especialista para dar el primer síntoma, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer si ahora esto le ponemos una máquina? Pues podemos hacer la clasificación de manera automática, lo cual ya hicimos. Además, creamos la base de datos para esto. Creamos una base de datos, la cual estamos personalizando, bueno, tenemos para la gente, base de acceso libre, para que puedan tener esta experiencia. ¿Y qué nos va a dar esto? Pues bueno, nos va a dar un medio de prever cuando ya llega el paciente y se le puede detectar automáticamente si es lo que tiene de enfermedad o no la tiene. Se nos va a dar una personalización médica de, bueno, presenta los primeros síntomas, cómo va progresando o cómo se va retrayendo, cómo va mejorando esto. Todo esto basado en primero personalizar esto. Y todo esto utilizando inteligencia artificial. Como vemos, estamos pasando de cómo utilizar imágenes, cómo utilizar cosas de inteligencia artificial y robótica ahora dentro de la industria y también de la industria médica. Un proyecto que tenemos, un proyecto que estamos generando también patente es, bueno, los tomates, el consumo de tomates sigue aumentando. Es algo que va a seguir aumentando, seguimos siendo bastantes y el tomate realmente lo usamos para todo. Desde la catsup hasta la hamburguesa, ponerle el tomate directamente, te lo usamos en todos, y más en México, ¿no? Tenemos tomate por todos lados. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que pues, disminuir la cantidad de plagas que están dentro del tomate. Entonces, primero tenemos que detectarlo. Como les dije, hay un desabasto en nuestros campos de gente que pueda trabajar y pueda identificar cuando hay una plaga. Porque además necesitan ser expertos, y esos expertos pues, se vuelven más caros. ¿Y qué prefieren ellos? Al volverse más caros, pues irse a otras y tener otras oportunidades. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Pues aumentar y meter la industria o la inteligencia artificial y la robótica. Entre ellos pues, estamos generando, de hecho, una de las modelos de utilidad que ya se generó dentro del TEC de Monterrey, es un prototipo de un sistema mínimo, el cual puede empezar a hacer esa detección de los tomates y hacer esa detección de cuándo tienen o no esa enfermedad. Para esto se creó una base de datos que nos está apoyando el campo experimental que tenemos, que el TEC de Monterrey tiene en Querétaro, que es un laboratorio, bueno, son hectáreas que tenemos 3 invernaderos y pues se puede trabajar y podemos tomar las fotos de los tomates y podemos hacer las pruebas y la detección con la cual podemos hacer este prototipo, que además se creó la base de datos, se va a mejorar esta base de datos. Tenemos un laboratorio en el cual podemos hacer estos experimentos ahí y trabajar con estas cosas, ¿no? Y también queremos aumentarlo, ¿no? Ahora queremos utilizar también, pensando en el Robocop, regresándonos un poquito, usar el Robocop para moverse ahí dentro y pueda hacer también el picking. Pensando en proyectos que también tenemos de la industria, de que hemos visto que el picking no puede ser nada más es jalarlo. De hecho, si ha intentado jalar un tomate, lo que va a pasar, se le va a arrancar el centro y ese tomate ya no se puede vender. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer primero el pinch y además luego la torsión, lo cual pues para un humano es muy sencillo, pero generar eso para una máquina es complejo y es algo que también se está trabajando dentro del instituto, dentro de varias de las unidades. Un proyecto que se tiene hoy en día y estamos trabajando de hecho con el Politécnico es cómo mejorar las semillas. Pues obviamente queremos tener unas semillas que tengan el mejor crecimiento, ¿no? ¿Cómo mejoramos las semillas teniendo un mejor crecimiento? Pues basando que sean tolerantes al estrés, que puedan anticiparte hacia las pestes, que puedan tener los mejores crecimientos basados en los nutrientes.
que tenga la mejor absorción de agua. Bueno, ¿cómo podemos? Bueno, el Politécnico vio que si lo radiamos, si lo radiamos con UV, con radiación UV, tenemos un mejor producto. Si estresamos la semilla antes de plantarla, podemos tener una mejor semilla. Bueno, y ahora, si a eso le aumentamos la espirulina, que esa es parte de lo que estamos entrando, ¿no? Si la estresamos por un lado, como un músculo, lo estresamos para que tengamos una mejor reacción. ¿Qué pasa? Vamos al gimnasio, nos estresamos para ¿qué? Poder después hacer mejores las cosas. Bueno, lo mismo, la semilla la estresamos. Pero además, después le damos un medio que le ayude a su crecimiento, como es la espirulina, una alga mexicana que hoy se está poniendo de moda y está por todos lados y ya tenemos las bolsas que nos venden para tener nuestro té o nuestro agua de espirulina, pues es algo que también se lo podemos poner a la semilla. Esta combinación ha mostrado que tenemos un mejor crecimiento inmediato de la semilla. Todavía nos falta hacer unos experimentos, que de hecho vamos a hacer en Querétaro, de cómo estas semillas también podrían generar mejores plantas basado en esto. Entonces, ¿qué se está haciendo? Se está generando un prototipo, una máquina mínima, porque antes tenía un radiador muy grande. Ahora estamos generando una cajita donde podemos radiar las semillas, las cuales después las vamos a poner en un medio que nos va a ayudar, como es la espirulina, y las llevamos a llevar a plantar. Y esto es un producto que puede llevarse al mercado y que además se puede dar al mercado mexicano de una manera económica. Que eso es una de las tantas cosas que tiene este proyecto, que tenemos que hacerlo de manera que sea económica para el campo mexicano, ¿no? Bueno, ya para empezar a terminar y hacer un poquito de cierre, bueno, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos, no? Bueno, como siempre tenemos que llegar a la regulación. Todo esto que les planteé, todas estas máquinas, pues tienen que ser reguladas, tenemos que hacer no podemos aventarlas porque sí, a los ingenieros o a los investigadores nos gusta hacer máquinas y poderlas aventar donde que sea, pero no podemos hacerlo, entonces tenemos que tener un lugar donde hacerlo y estar regulados. Tenemos que promover la educación. Todos estos proyectos que les dije, pues van cambiando el mundo. Les dije, ya está la ingeniería y ya está la robótica y ya está la inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener nuevas formas de interactuar. ¿Qué se está creando? El TEC de Monterrey está creando planes de estudios donde se actúen estas cosas, ¿no? Una de las propuestas que me están haciendo es que genere un plan de estudios para la gente, cómo empezar los primeros semestres con ChatGPT, cómo empezar a trabajarlo desde que llegas a la escuela, cómo utilizarlo de manera efectiva, porque todos le preguntamos. Pero a veces se nos olvida esa parte de que les dije, si le dices gracias al ChatGPT, pues pareciera broma, ¿no? Que le estás diciendo gracias, pero eso ayuda a que su siguiente respuesta sea mejor, porque va a aprender de que eso que te dijo sí tuvo cierta coherencia con lo que tú estás haciendo. Y eso son técnicas o formas de cómo relacionarse con la máquina. Y necesitamos colaboración e innovación. Entonces, bueno, para que se lleve un poquito, pues vamos pasando, ¿no? De la robótica y la inteligencia artificial, cómo podemos utilizarlas, cómo luego el BCI, utilizar las señales neuronales puede ser utilizado dentro de la industria. Estas señales, cómo podemos también utilizar estas ideas y transportarlas a lo que era generar una huella de una máquina, la cual podemos utilizar. Y después tenemos también, obviamente, las ciudades o los centros inteligentes, los centros donde se puede utilizar toda esta industria para generar una manufactura sostenible. Como último, les quiero dar esta frase que la encontré ayer y la verdad me gustó. The true value of AI lies not in its technical capabilities alone, but in its ability to augment human capabilities and foster a more equitable and sustainable future for everyone. ¿Qué quiere decir? Bueno, a mí lo que me gusta es, bueno, no hay que evaluar a la inteligencia artificial y robótica solamente porque puedan funcionar mecánicamente, porque puedan hacer el mejor trabajo. Hay que evaluarlas en la forma en la que puedan aumentar nuestras habilidades como el BCI o como todo esto. Y, lo más importante, en que nos ayuden a tener un futuro sostenible para todos. Y con eso quiero terminar mi plática y estoy aquí para sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues pasamos aquí a la parte de preguntas. Si quieren podemos empezar ahorita aquí con el público, si alguien quiere iniciar. Sí. Gracias. Muchas gracias, doctor, por tan interesante plática.
Una de las preguntas que me surgen en cuanto a la presentación es cómo aseguran la manipulación en los robots cuando son dirigidos mediante inteligencia artificial. Bueno, hay varias cosas que se tienen que hacer, ¿no? O sea, si regresamos un poquito al slide, por ejemplo, lo primero que se tiene que hacer es lo que se llama SLAM, ¿no? La localización del robot dentro del ambiente, que se localice por medio de sensores, por ejemplo, LiDARs o cámaras como estereográficas, que también se mostró en otro ejemplo, que fueron el de las manos. Entonces, eso mismo también se puede utilizar para el robot, ¿no? Se pueden utilizar estas cámaras estéreas, el LiDAR para ubicarse dentro del ambiente. Además, usar tags para saber dónde está, por ejemplo, como el tren suspendido que se detiene, basado en un tag. Pues eso mismo se puede usar para el Robocop. Entonces ya tienes el LiDAR, las cámaras, los tags. Además, le incorporas también los sensores de posición que pueden hacer triangulaciones Bluetooth. Por ejemplo, los AirTags que hoy están de moda o los Samsung Tags que están también de moda, ¿no? Que se lo pones a tu cartera para encontrarla cuando la pierdes, porque es muy fácil que la perdamos, ¿no? Eso nos puede también ayudar y puedes entender ya solamente la ubicación. Ahora, eso ya te ubicaste en el espacio. Ahora tienes que evitar pues, pegarle a la gente. Pues también tienes cámaras. Esas cámaras también hacen detección de personas, así como pueden hacer detección de enfermedades, puede detectar la persona. Se acerca una persona y lo primero que va a hacer frenarse, evitar contactos. Y así podemos añadirle. Entonces se vuelve una sinergia de varias tecnologías que van trabajando. Como dije, la robótica, pues la pensamos como sobre un brazo mecánico que está trabajando. Y no es cierto, la robótica tiene que tener múltiples sensores que emulen los sensores humanos, de cómo nos acercamos, de que sepa dónde está, que tenga una razón propioceptiva, de que sepa de él dónde están ubicadas sus partes dentro del ambiente y además que sepa que está fuera dentro de él. Entonces es una sinergia de varias tecnologías trabajando para pues, un mismo fin, ¿no? Entonces sería un poquito eso, ¿no? Tener una combinación de todas estas tecnologías y apoyándonos obviamente en la inteligencia artificial que nos da un poquito más de capacidades dentro del robot o dentro de la robótica para evitar contactos. Thank you so much for your talk. I have a question about Yes. the part that, when you obtain some signals from the brain and you want to use it for some, like protest for the hand. You told there are some pulses and also there are a lot of noise. I want to know how you reduce the noise. For example, if you want to move a muscle, obviously there are a lot of noise because of the brain is very complex system. How is the methods that you decrease the noise and focus on a special part of the signals? Oh, well, again, like the robotic, it's quite a complex task because once you gather all the signals, you have multiple signals from multiple electrodes. The first thing you will see, it will use, for example, use 4 electrodes that are close together to make a reduction. If those 4 electrodes have the same signal, well, you amplify something and you reduce the other one that could be noise. Furthermore, for example, the light, you know that this is 50 hertz or 60 hertz depending on the country. So you can eliminate that with a filter, direct filter over there. Then you can pass the signal through something, for example, like the intertrial coherence that uses the phase of the signal to create those maps. But then you have to have some insight of what is happening. And furthermore, you make this process over and over again so you can know where there's a signal that could harm your system. For example, you know that the face has a lot of muscles. Well, you put a lot of sensors of the muscles of the face. So when they create this signal, you know what this signal looks like. And then you don't have to put it every time. Then you have this map of these signals of the muscles, and then you can put it as a filter because you have a map of these muscles, and then you put it as a filter that could be applied to the signals from the brain. So again, you have the normal signals that you have to process. You have several electrodes, and then you make a structural map, so you can filter some signals over there. And then you have a map of the face, of the muscles that are surrounding the head, and then you use that information to reduce the noise over there. And then you have a little bit of insight about the environment with the lights, and then you reduce also that signal.
As you can see, the signal is being reduced quite a bit. So the signal is it's so little that it's sometimes even impossible for a human to recognize it. That's why then you have to apply some techniques like AI, so it can get the most insight out of a small signal that has been reduced to avoid all that noise that is surrounding us. Some method like Fourier transform, and they separate the phase and the amplitude, and they focus, okay, we reduce the noise in the phase, or we reduce the phase in amplitude. And Yeah. I mean, you can use, for sure, I mean, the first idea is to reduce it in time, but also you can change it to frequency using Fourier transform, or you can use a little bit more complex techniques like wavelet transform, and transform those signals in a little bit of a complex map. Fourier, you transform from time to frequency. Wavelets, you transform from time to frequency time in a map, but you lose some information in both. But with those, there are specialized filters that could be applied to frequency. That you can, for example, you remove some phases that are not welcome in your work, or you check what amplitude is more important. For example, there are several bands in the brain: alpha, beta, gamma, delta, and each one of them has different information. Alpha, beta, for example, has a lot of information about when we are sleeping. Gamma, delta are a little bit more about movements and other things. So you can use also that information to remove all that information that is not in the frequencies that you need to use for your brain-computer interface. I don't know if that answers your question. Yeah. ¿Alguien más de la audiencia quisiera hacer alguna otra pregunta? En línea creo que no hay ahorita preguntas, ¿verdad? Bueno, yo quisiera terminar con igual una pregunta. Al entrenar, por ejemplo, ¿estas señales cambia, por ejemplo, de un individuo a otro? O sea, por ejemplo, ¿o tiene que entrenarse por individuo? O sea, sí, una de las dificultades de las interfaces de computadora al cerebro también es que cambia de individuo a individuo. Y no solo eso, cambia de la mañana a la tarde. En la mañana puedo tener mi frecuencia y en la tarde ya es diferente. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se adapta. De hecho, es algo muy chistoso, lo puedes ver en una señal muscular. Cuando levantamos un objeto, al principio vemos muchos pulsos, pero ya que llegamos, el sistema se estabiliza y empieza a mandar menos pulsos. El cerebro, de una manera controlada, maneja con menos pulsos ese estímulo. Y también pasa con el BCI. Al principio en la mañana a lo mejor tienes otro tipo de actividad y tienes que ser más reactivo y tu cerebro reacciona diferente. Y en la tarde reacciona de otra manera. Entonces tienes que tener un mapa que pueda adaptarse a esos cambios. Entonces que tenga también un poquito de memoria y que tenga un poquito de historial de cómo van pasando los procesos durante el día para que pueda adaptarse a esos cambios propios del cerebro. Pues muchísimas gracias. Pues creo que con esto cerramos la sesión del día de hoy y pues quiero agradecerle, doctor. Muy interesante y pues aquí sigan pues asistiendo aquí a estos seminarios y muchas gracias a todos.